Hay que aclarar la diferencia muy importante entre victimización y ser una víctima. Ser una víctima es haber conocido el abuso por parte de la autoridad, de la situación, a veces del fenómeno geográfico, a veces es decir, algo me pasó o me pasa en donde padezco la influencia de algo más fuerte que yo. No solamente la autoridad o un padre o un político o un militar o el Estado, en fin, no solamente es así, también, repito, puede ser, soy víctima de la inundación, soy víctima del bombardeo, etcétera, ¿no? Entonces, padezco algo como ser humano y ante algo más grande que yo, que me lastima, me humilla, me paraliza, me quita mis derechos, me lastima desde físicamente, financieramente, éticamente, políticamente, sexualmente, financieramente. Bueno, las mujeres sabemos de ese caminar. Ser víctima es parte de la historia humana que la mayor parte de personas hemos conocido. Alguna vez alguien me ha golpeado físicamente o simbólicamente y yo he sido víctima de eso. Y esto es algo ante lo cual hay que, pues, bueno, elaborarlo, trabajarlo para, desde luego, superarlo y cuidar mejor las circunstancias para no volver a caer en ese rol, en ese, no, para no volverme a poner en ese lugar. Ahora bien, cuando eso me sucede y no lo proceso, no lo elaboro racionalmente, somáticamente, emocionalmente, psicológicamente, no lo elaboro, idealmente en terapia, me acabo quedando patinando como en una elíptica en ese rol, en donde empiezo a encontrarle inconscientemente el chiste y la ganancia secundaria de ser así, pobre de mí, no supiste lo que me pasó, no, a mí me pasó peor que a ti, y me empiezo a convertir en una, estoy ya victimizando, es decir, diríamos, ya le gustó, ya le gustó las ganancias secundarias que obtiene de esa victimización. Y me golpearon, me llevaron, me quitaron, bla, 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 bla. Y se convierte en un discurso de identidad. Y somos las víctimas de la inundación fulana y somos las víctimas del temblor tal. Y ya se convierte en un asunto en donde es cada vez más importante en mi vida eso y toma más horas y discurso y espacio interior. Le dedico una gran parte de mi vida a la victimización. Desde luego, sin responsabilizarme, sin decir, bueno, quiero eso que permanezca todo el tiempo, quiero salirme de ahí, cuánto tiempo en mi mes, en mi semestre quiero dedicarle a eso, a ese mantra, a esa película repetitiva que obviamente tiene que ver con trauma y tiene que ver con carácter. Entonces, responsabilizarme de lo que me pasó no es yo tuve la culpa de ninguna manera. El abusador es responsable de lo que hizo. Yo de lo que soy responsable es de decidir qué quiero hacer con eso. No quitarle la responsabilidad al abusador, violador o lo que sea, de ninguna manera. Ni moralmente, ni éticamente, ni legalmente, de ninguna manera. Eso es un nivel de conciencia. Otro es decir, yo cómo quiero seguir viviendo. Yo quiero permanecer con este mantra de me hicieron y me hicieron y me hicieron, o salirme de ahí, cambiarme y decir, a ver, ¿qué voy a hacer con eso?
entonces puedo entrar al mundo de la sabiduría de mis emociones y de mis necesidades y de contactar con mi cuerpo y decir, estoy enojada, o me sentí indefensa, es injusto y eso me revela, me encanija, me entristece profundamente, me desanima, bla, bla, todos los sentimientos y sensaciones y sentirlos. Sentirlos no significa sentir así de, ya toqué, ya me voy. Sentir significa me quedo, atravieso, honro eso que estoy sintiendo, aunque es desagradable, aunque quisiera estar en otro lado, aunque quisiera estar sintiendo felicidad y alegría o paz, para atravesar, como dice Lichín, las grandes aguas y llegar al lugar en donde eso se va amansando, no se olvida, no se quita, pues digamos así, de mi memoria sociocorporal, digamos, cultural. Sin embargo, yo puedo prescindir de ese sufrimiento, por lo menos a ese grado, y puedo dejarlo atrás, no excusando lo que pasó, sino encontrándole aprendizaje y chiste para, en el caso de muchos terapeutas, pues ayudar a otras personas, apoyar el proceso de otras personas que siguen en la elíptica enlodándose y limpiándose, enlodándose, limpiándose, enlodándose sin poder avanzar hacia que me caiga algún 20 y diga yo, ¿qué he aprendido con este proceso? He aprendido a ser más fuerte, he aprendido a defenderme, he aprendido a ser más sensible y ubicar más los espacios y los lugares, por ejemplo, en el caso de un asalto. No significa que no me pueda volver a pasar, significa que yo he aprendido a diferenciar entre alguien, una persona con este tipo de intenciones en los negocios, qué sé yo. He aprendido a valorar muchísimo más la paz y la tranquilidad. He aprendido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo ser víctima, que creo que todos de alguna manera en esta sociedad hemos sido o somos víctimas de algo, y la victimización, que es al infinito y más, al infinito y más, al infinito y más allá, perpetuar el discurso, la sensación y demás para quedarnos congelados en el padecer, el sufrir y el culpar siempre a otros, ustedes, vosotros, ellos, ellas. No importa de quién esté hablando yo, del gobierno, de la iglesia, de mis padres, de mis maestros, de mis cuñados, de mi... No importa. Es como, ustedes tienen la culpa de mi dolor. Ustedes tienen la culpa de mi incapacidad de... Ta, 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 ta. En vez de decir, yo me hago responsable. La invitación entonces es hacer esa diferenciación siempre con claridad en consulta y desde luego ante el espejo también.